Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Para quienes son nuevos por aquí, mi nombre es y me da muchísimo gusto tenerlos de vuelta en este espacio donde exploramos las complejidades de la vida, las relaciones, y sí, a veces, esas explosiones emocionales que nos dejan pensando por días. Hoy, amigos, vamos a adentrarnos en un tema que, créanme, me ha sacudido hasta los cimientos. Vamos a hablar de Demet y de las palabras de su excompañera que lo hicieron explotar. Sí, así como lo oyen. Una situación que me imagino que muchos de ustedes, en algún momento, han vivido algo parecido, o al menos han presenciado cómo una conversación inocente puede escalar a un nivel, incendiario. Así que si les interesa descubrir qué fue lo que dijo esta excompañera y cómo reaccionó Demet, quédense conmigo porque esto se va a poner bueno. Y antes de empezar, no olviden darle ese botón rojo de suscribirse si aún no lo han hecho, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Bueno, para empezar, quiero contextualizar un poco. Demet es un personaje que muchos de ustedes conocen si han seguido nuestras historias anteriores. Un tipo generalmente tranquilo, observador que valora mucho la lealtad y la honestidad. O eso pensábamos. Resulta que Demet en su momento tuvo una relación profesional bastante cercana con una colega, llamémosla Elena. Eran un equipo formidable, se complementaban a la perfección, y se sentía esa química de trabajo que a menudo traspasa los límites de lo meramente laboral. Pero como suele pasar, las cosas cambian. La relación profesional se terminó, cada uno tomó caminos diferentes, y uno esperaría que quedara una buena vibra, un recuerdo de buenos tiempos compartidos, ¿verdad? Pues no. Al menos no en este caso. La cosa es que Demet se encontró con Elena hace poco, en un evento social al que ambos fueron invitados. Imaginen la escena, un lugar concurrido, gente saludándose, conversaciones cruzadas. De repente Demet ve a Elena. Hubo un momento de sorpresa, un saludo cordial, y aparentemente todo iba bien. Empezaron a charlar, a ponerse al día, lo típico. Y es aquí, justo en este punto aparentemente inofensivo, donde empieza a tejerse la tela de araña que terminaría en la explosión. Elena, con esa picardía que a veces puede ser tan peligrosa, empezó a hablar de su tiempo juntos en la empresa, de los proyectos que compartieron. Y hasta ahí todo normal. Podría haber sido una charla nostálgica, un repaso de viejas glorias. Pero entonces Elena dio un giro. Empezó a hacer comentarios. Comentarios sutiles al principio, casi imperceptibles. Algo así como, «Ay, Demet, ¿te acuerdas de cómo íbamos tú y yo contra el mundo? Éramos invencibles cuando trabajábamos juntos. Claro que, no todos tenían el mismo ritmo, ¿verdad?» Demet, un poco desconcertado, la miró y le dijo, «¿A qué te refieres, Elena?» Y aquí es donde la cosa se puso interesante. Elena, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, continuó, «Bueno, tú sabes. No todos podían seguirte el paso. A veces uno sentía que cargaba con el peso de todo el equipo, mientras otros, solo estaban ahí». En ese momento creo que Demet empezó a sentir cómo se le subía la sangre a la cabeza. Pero intentó mantener la calma. Sabía que las apariencias a veces engañan, y quizás Elena estaba intentando ser graciosa, o estaba bromeando con doble sentido. Así que, con una voz que intentaba sonar lo más neutral posible, preguntó, «¿Y tú a quién te refieres exactamente?» Y aquí es donde Elena, con una frialdad que heló la sangre, soltó la bomba. «Pues a ti, Demet. A ti y a tu ego. Siempre pensaste que eras el único que hacía el trabajo, ¿no? Que sin ti, todo se caía. Y sí, eras bueno, nadie lo duda. Pero a veces te faltaba reconocer que los demás también aportábamos. Yo, por ejemplo, te cubría las espaldas en tantas cosas que ni te dabas cuenta. Y tú, tan seguro de ti mismo, nunca te detuviste a pensar que quizás alguien más estaba haciendo el esfuerzo por ti». Amigos, imaginen la escena. Ustedes en esa situación. Recibir un ataque así, disfrazado de recuerdo, de supuesta verdad, delante de otras personas que empezaban a notar la tensión. Demet sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era la crítica lo que le dolía, o al menos no solo eso. Era la forma. La insinuación, la manipulación, la falta de respeto velada. Y sobre todo la mentira o al menos la versión distorsionada de la realidad.
Porque Demet siempre había considerado a Elena como una colaboradora valiosa, y en ningún momento se sintió por encima de ella. Al contrario, siempre intentó fomentar un ambiente de equipo. Pero Elena, en ese momento, parecía tener un objetivo diferente. Continuó sin darle a Demet tiempo para replicar. ¿Y sabes qué es lo peor, Demet? Que sigues igual. Esa pose de yo lo puedo todo. A veces la humildad es más importante que el talento. Y tú, lamentablemente, careces de ella. Di. Gesto mientras miraba a su alrededor, como buscando aprobación en los rostros de los demás, asegurándose de que su verdad se estaba propagando. Y ahí fue. Ahí se rompió la represa. Demet, que hasta ese momento había estado luchando por contenerse, sintió una oleada de furia. No era una furia irracional, no era un berrinche. Era la furia de la injusticia, de la manipulación, de ver cómo alguien que creyó conocer intentaba destruir su reputación con mentiras y medias verdades. Se acercó a Elena, su voz ya no era neutral, sino firme y cargada de emoción. Elena, dijo Demet, y en ese momento, todas las miradas se volvieron hacia ellos. Entiendo que tengas tu opinión, pero lo que acabas de decir es una completa falta de respeto. Y francamente es una falsedad. Yo nunca me he creído superior a nadie. Al contrario. Siempre valoré tu trabajo y el de todo el equipo. Si crees que yo estaba haciendo todo solo, entonces o no me conoces, o deliberadamente estás distorsionando la realidad para hacerte sentir mejor contigo misma. Elena, lejos de amedrentarse, sonrió con suficiencia. Ahí está otra vez el ego. Ver cómo te pones a la defensiva demuestra justo lo que digo. Y fue entonces cuando Demet explotó. Las palabras salieron disparadas, sin filtros, sin censura. No fue un grito descontrolado, fue una descarga verbal cargada de toda la frustración acumulada. No es ego, Elena, es la verdad. Tú me estás acusando de algo que no es cierto. ¿Te imaginas cómo me sentiría yo si te dijera que nunca aportaste nada? ¿Que yo cargaba con todo mientras tú estabas de paseo? Sería ridículo. Y eso es lo que estás haciendo tú ahora. Estás intentando disminuirme para engrandecerte. Y lo peor, lo haces de la peor manera, atacando mi carácter, mi humildad. Algo que, por cierto, tú pareces haber perdido en el camino. Yo aprendí a trabajar en equipo, a valorar a cada persona. Y si tú sientes que no tuviste el reconocimiento que merecías, lamento tu perspectiva, pero no puedes culparme a mí por eso. Quizás, si hubieras tenido esa misma humildad y esa misma disposición a reconocer el esfuerzo de los demás, en lugar de resentirte en silencio y esperar el momento para lanzar tu veneno, nuestra relación profesional habría sido diferente. Y créeme, yo soy el primero en reconocer el trabajo bien hecho. Pero no voy a permitir que me digas que yo soy egoísta, cuando tú eres la que ahora mismo está demostrando una falta de empatía y de honestidad alarmante. Así que, por favor, te pido que dejes de hablar por mí y que te encargues de tus propias inseguridades, porque sinceramente, me has decepcionado profundamente. Y con eso, Demet se dio la vuelta y se fue. Dejó a Elena en medio del evento, rodeada de miradas curiosas y comentarios susurrados. La explosión había sido pública, dolorosa, pero para Demet necesaria. Era la liberación de una carga, la defensa de su integridad. Y aunque él mismo reconocía que quizás la forma no fue la más diplomática, la emoción lo había dominado, y las palabras que Elena había dicho habían sido un detonante demasiado fuerte. Lo interesante de esta situación, amigos, no es solo el conflicto en sí, sino lo que nos enseña. Nos muestra cómo a veces las personas que supuestamente nos conocen, o que estuvieron cerca de nosotros, pueden tener una visión completamente distorsionada de quiénes somos. Y cómo las palabras dichas en el momento equivocado o con la intención equivocada, pueden causar un daño inmenso. Demet, al final, se sintió liberado porque dijo lo que sentía, defendió su verdad. Pero también reconoció que esa explosión, aunque justificada en su sentir, lo dejó reflexionando sobre la importancia de la comunicación y de cómo manejamos nuestras emociones, incluso cuando nos sentimos atacados. Porque, seamos sinceros, todos hemos tenido momentos así, ¿verdad? Momentos en los que sentimos que se nos acusa injustamente, momentos en los que las palabras hirientes nos hacen perder el control. La clave, y esto es algo que Demet me compartió y que quiero compartir con ustedes, es aprender a canalizar esa energía. Aprender a distinguir entre una crítica constructiva y un ataque personal.
Y sobre todo aprender a comunicarnos incluso en los momentos más difíciles, sin llegar a la explosión, pero sin dejar de defender nuestra verdad. Este incidente con Elena, aunque doloroso para Demet, terminó siendo una lección valiosa. Una lección sobre las complejidades de las relaciones humanas, sobre la importancia de la honestidad, y sobre cómo nuestras palabras tienen el poder de construir o de destruir. Y sobre todo una lección de que a veces, para poder sanar, necesitamos enfrentar esas verdades incómodas, aunque duelan. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta historia que, como les prometí, estuvo cargada de emoción y de revelaciones. Hemos visto cómo las palabras de una excompañera desataron la furia contenida de Demet, y cómo esa explosión, aunque dolorosa, lo llevó a una profunda reflexión. Espero que esta historia les haya resultado interesante, y que les sirva de inspiración para analizar sus propias relaciones y la forma en que manejan los conflictos. Recuerden que la comunicación honesta y el respeto mutuo son pilares fundamentales en cualquier tipo de vínculo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, y por haber compartido este momento conmigo. Me encantaría saber qué piensan sobre esta situación. ¿Creen que Demet reaccionó de forma justificada? ¿Alguna vez han vivido algo parecido? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus experiencias, aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.